we go to page 98 of your science book. Parts of the plant, partes de una planta. Y vemos aquí a nuestra plant. ¿Ven la figura? Yes, right? That's a plant. Y luego vemos un cone. Un cone. Este cone de aquí es como una flower. Es como una flor. All right? Some plants, instead of having flowers, they have cones. En vez de tener flores, algunas plantas tienen cones. Entonces, estas fueran the flowers. All right? Es como si fueran las flores de algunas plantas o de algunos árboles. Ok, vamos a empezar a leer. Parts of the plant. Partes de una planta. Some plants look almost alike. Algunas plantas se parecen mucho. Some do not y otras no. But most of the common plants have roots. Pero muchas de las plantas comunes tienen raíces. They have roots. Remember? ¿Se acuerdan de esta palabra? Roots. Y también tienen stems, leaves, flowers, or cones. ¿No es cierto? Okay. Roots, stems, and leaves move water from one part of the plant to another. Las raíces, los tallos y las hojas mueven el agua desde algunas partes de la planta a otras partes de la planta. ¿Ok? Es decir que desde esta parte de aquí abajo, desde la tierra, llevan el agua a la flor, digamos. ¿Ok? Entonces, the flower is the part of the plant that makes the seeds. La flor es la parte de la planta que hace a las semillas. This is another part of the plant. Esta es otra parte de la planta. Son las semillas y son las flores las que hacen a las semillas. Seeds need sunlight. Las semillas necesitan luz del sol, water. Vamos a ir anotándolas. Necesitan sunlight, water, and soil to grow into new plants. Necesitan la luz del sol, necesitan water, agua, and soil, tierra, para crecer into new plants, para crecer como nuevas plantas. Some plants, like pine trees, have cones instead of flowers. Algunas plantas, como los árboles de pino, have cones, tienen cones, instead of flowers, en vez de flores. Each part is important. Todas las partes de la planta son importantes. They are important. Entonces vamos a revisar cómo es que sube el agua desde el soil. All right? Entonces, decíamos que roots, stems, and leaves move water from one part of the plant to another. Esta partecita de aquí. Roots, stems, and leaves move water from one part to the plant to another. Y vamos a ver cómo lo hace. ¿Ok? Entonces, estas roots que vemos acá, estas roots, y luego los stems, vamos a hacerlo hasta aquí, y ahora los stems, estos stems, and también las leaves, all right? Aquí vemos un stem y luego las leaves. Move water, mueven agua. From one part of the plant to another. Es decir, que mueven el agua desde aquí, desde el soil. Desde esta parte de acá. All right? Desde el soil. Desde esta parte sacan agua las roots y llevan por todo el stem y llegan hasta the flower. Llegan hasta las leaves, right? Entonces mueven agua por toda la plantita para que esté alimentada, pero no solamente necesitan water. Habíamos visto que también necesitan sunlight, la luz del sol. Tiene que haber un sol, all right? Tiene que haber un sol
para que puedan crecer. Después, necesitan también, la última parte que habíamos dicho que necesitan es soil, la tierra. ¿Ok? Entonces, y también recordar que muchas plantas, a lot of plants, instead of flowers, en vez de flores, they have cones. All right? Tienen cones. Ok, ahora, sabiendo estas cosas, vamos a hacer ahora nuestro experiment. Pasamos a la siguiente hoja.